bienvenidos a esta entrevista tan especial. Hoy nos encontramos con una persona que no solo conoce las leyes, sino que ahora quiere transformar el cómo se aplican aquí en Hidalgo. Hoy nos encontramos con Abraham Vite, candidato a juez mixto, para entender un poco mejor el qué hace un juez y por qué su papel es tan fundamental en nuestra sociedad. De igual manera, cómo su visión puede acercarse a la justicia y así a los jóvenes. Abraham, gracias por estar aquí, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Y bueno, para comenzar, platícanos un poco sobre ti. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar Derecho y por qué decidiste postularte como juez en Hidalgo? Bueno, primero, antes que nada, muy buena tarde a todos, a todos nuestros hidalguenses y a ti, Jocelyn, Maite. Bueno, pues yo soy actualmente candidato a juez de distrito en materia mixta por el estado de Hidalgo. Lo que me motivó a estudiar la carrera de Derecho fue que siempre me motivaron las causas sociales, la problemática que viven las personas, y siempre me consideré con las competencias y capacidades para resolver conflictos entre personas. Me gusta mucho entrar a esa parte de las relaciones sociales en las que sé que a través de la comunicación, de la mediación, podemos lograr grandes cosas para que las personas resuelvan a veces problemáticas que no sabemos cuál es su causa hasta que realmente hacemos las preguntas pertinentes para ello. Eso es lo que en verdad a mí me motivó a estudiar la carrera o la licenciatura en Derecho, Maite. Y el por qué me estoy postulando es porque durante 18 años de mi vida profesional como abogado particular, como profesor, he visto siempre el desarrollo, el cambio no solamente de sistemas políticos en este país, sino también grandes cambios en el sistema jurídico, tanto de corte constitucional, convencional como legal. Y sé que esos cambios tienen que llevar a nuestro país a una mejora, a un desarrollo que logre realmente resolver muchas de las problemáticas que existen en nuestra sociedad, principalmente en cuanto a los derechos humanos y fundamentales. Que ese avance lo tuvimos allá en el 2011 y hoy hay un gran reto para que realmente podamos cumplimentarlo. Entonces creo que desde la perspectiva de un juez, en el que en mis manos estará resolver temas como el juicio de amparo, que esa es una de las competencias que tiene un juez de distrito en materia mixta, puedo llegar a contribuir ampliamente a mejorar esta impartición de la justicia que hoy es lenta, que es opaca en ocasiones y que aún tiene muchas cosas que mejorar. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Para continuar, te vamos a hacer una serie de preguntas súper rapiditas. Gracias. Bueno, como bien lo mencionabas, muchos jóvenes como tal creen que la justicia en México es lenta o inaccesible. Ahora bien, ¿qué cambios o mejoras propones para que el sistema sea más justo y cercano a la gente? Bueno, yo considero que lo más importante es que la ley ya nos establece a las personas juzgadoras o les establece a las personas juzgadoras tiempos en los que se deben resolver, en los que se deben de emitir autos, resoluciones. Es decir, que la misma ley ya establece esta línea de tiempos que se consideran adecuados. El problema es cuando se hacen interpretaciones abusivas de esta ley y a veces se utilizan desfavorablemente para las personas que a lo mejor no tienen los mismos recursos económicos que otras y que no pueden darse el lujo de esperar juicios o resultados de sus procesos durante largo tiempo, durante muchos años. Yo mismo lo he vivido a través del juicio de amparo en el que alguna vez fui quejoso y te puedo decir que realmente esperar por una sentencia 2, 3, 5 años y para que al final pues veamos una respuesta a lo mejor no tan satisfactoria, creo que eso no es adecuado para ninguna persona. Entonces, otra de las acciones importantes para acercar a la ciudadanía, a la población, lo que realizan las personas juzgadoras, sobre todo del ámbito federal, y bueno, no dejemos el ámbito local, que ya será en otro momento que habrá igual una elección judicial para renovar los poderes judiciales locales, por lo menos aquí en Hidalgo.
Sí es importante que los tribunales, los juzgados se abran. Son espacios que deben ser abiertos como cualquier otra oficina, cualquier otro servicio público, pero el abrirse a la ciudadanía significa que tenemos el deber de informar. La información para mí es fundamental para prevenir no solamente a los litigantes, a los postulantes, a los abogados, sino también a los justiciables, a las ciudadanas y ciudadanos que son los que realmente desconocen el tema jurídico. Entonces, eso es muy importante. Y sobre todo que se sepa qué acción realiza y cómo van estas acciones diariamente en el juzgado, porque creo que esto habla de la eficacia y eficiencia, que al final es algo que se evalúa pues justamente con un cambio que hubo hace algún tiempo para que se pudieran ratificar a las personas juzgadoras, que es una evaluación de cuáles son sus resultados, pero creo que esto solamente quedaba ante la autoridad del Consejo de la Judicatura y pues esta información debe de quedar abierta al público, entonces se debe dar a conocer. Eso también es una de las acciones más importantes que considero que debe llevarse a cabo. Y bueno, continuando con lo mismo un poco, ¿qué es lo que hace exactamente un juez mixto y por qué es importante para nuestra comunidad de Hidalgo? Bueno, muy concreto y de manera sencilla, los jueces de distrito en materia mixta se llama materia mixta porque conocen de juicios de amparo en todas las materias, es decir, contra actos de autoridad dentro o fuera del juicio, que pueden ser en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, por eso se llama materia mixta, pero también conocen de juicios mercantiles, también conocen de juicios civiles en los que la federación es parte, e incluso de juicios penales del sistema anterior, del sistema que teníamos antes del acusatorio. Entonces, por eso se llama así, materia mixta. Y son jueces muy importantes principalmente por el amparo y principalmente también por el tema de las controversias que hay entre personas con comerciantes, siendo que a veces estos comerciantes pues nos damos cuenta que son empresas o grandes corporaciones que a veces hay una asimetría o una desigualdad con los usuarios de servicios financieros o con los consumidores, y es importante ahí tutelar derechos fundamentales que se han ido construyendo y consolidado a través del tiempo. Ok, y bueno, ¿qué importancia crees que tiene la educación legal y los derechos humanos en las escuelas? Creo que eso es muy importante. En todas las escuelas afortunadamente pues llevan algo jurídico y creo que es un deber de todos pues estar al tanto de lo que pasa en nuestro país por cuanto a las leyes, porque a veces el ignorar o el no ser partícipes nos hace inconformes sin causa justificada, sin explicación alguna. Y cuando la sociedad ignora esto, pues obviamente esa frustración, esa inconformidad se debe a eso, a que no conocen las razones, el por qué, el para qué. Y una de mis propuestas es eso, ¿no? Tienen que saber el por qué y el para qué están las situaciones que hoy tenemos en los procesos, por lo menos de carácter federal, que se llevan ante un juez de distrito. Pero así tendría que ser, obviamente, con todo. Y el reto es la comunicación. Creo que ahí es donde está lo principal, estas habilidades blandas, porque nos hemos dado cuenta que la brecha de desigualdad se da debido a ello. Bien, ahora bien, ¿qué papel crees que tienen los jóvenes en el fortalecimiento del sistema de justicia? Pues tienen todo el deber, así que ustedes como jóvenes tienen todo el deber. Yo considero que debe haber jornadas. Creo que ustedes que se preparan para la vida práctica, que se preparan para el ámbito profesional, tienen mucho que aportar y lo pueden hacer desde el ámbito social y deben de hacerlo. Es algo que hace falta y se ha dicho siempre, la coordinación entre tribunales, universidades, organizaciones civiles. La sociedad civil hoy está muy organizada. Ahora que yo he tenido la oportunidad de ser invitado en diferentes foros, frentes, asociaciones, nos damos cuenta que el poder de la sociedad, cuando está debidamente organizado y cuando se compromete, cuando hay voluntariado, cuando hay servicio social, cuando hay prácticas sociales, y que bueno, ustedes estarán inmersas en ese ámbito en algún momento próximamente en su carrera, pues se darán cuenta de cuántas necesidades tiene la gente, cuántas necesidades tienen las personas. Y yo ahora con esta elección judicial, esta campaña que nos ha tocado ir a escuchar, ir a ver así de frente a las personas y saber cuáles son sus necesidades,
creo que esa es una realidad que también ustedes como jóvenes necesitan. ¿Y cómo crees que debemos nosotros de hacerlo? ¿Qué propuestas crees que nosotros deberíamos de traer para lograr ese fin? Bueno, lo más importante es que ustedes, pues como ahorita que me dan este espacio, justamente puedan crear foros, pero que también en la parte práctica, como les digo, vayan, acudan. Creo que en la parte como juzgador y a través del nuevo órgano de administración judicial tiene que fortalecerse la idea de esta, insisto, esta coordinación que haya con las universidades, con la sociedad civil, para que de alguna manera se acerquen a lo que se hace en los juzgados. Y creo que ustedes tienen que hacer esas prácticas, tienen que llevar a cabo estas acciones específicas de llevar a la gente la información que tiene que ver con la legalidad. Creo que desde la parte nosotros de abogados, cuando damos una asesoría, cuando las personas nos cuentan su problemática, creo que eso es algo que a ustedes les sirve como investigación, pero también les sirve para ya realizar un poco de práctica, ¿no? En el sentido de informarse sobre qué establecen nuestras leyes, qué criterios tienen los tribunales, qué casos han resuelto. Entonces yo creo que eso es nutrirse mutuamente, tanto en la parte social como ustedes. Y bueno, en un contexto donde hay desconfianza en las instituciones, ¿cómo piensas, pues como juez, construir una credibilidad y confianza en un trabajo, bueno, más que nada en tu puesto como juez? Bueno, la confianza y la credibilidad se va a construir con transparencia. Creo que desde el momento en el que nosotros le digamos a la gente, les demos un trato digno, vean que cualquier persona puede acudir. Tuve la oportunidad también de una persona que me quiso aportar ideas sobre qué se puede hacer en materia de salud mental, en materia de personas con discapacidad, pero a veces ese tipo de funciones son del ámbito administrativo, que a lo mejor no le corresponden directamente a la persona juzgadora, pero como juez, como titular de un juzgado, sí podemos realizar peticiones al nuevo órgano de administración judicial, ¿sí? Para que se tomen en cuenta estas mejoras que a lo mejor tienen que ver con cuestiones conexas, porque también tiene que haber bienestar en el personal del juzgado en cuanto a su salud mental, ¿sí? En cuanto a cómo está la infraestructura. Yo sé que hay limitaciones presupuestales, pero creo que es importante esto. Y sobre todo, insisto, que desde el momento en que demos la información precisa de qué acciones se llevan a cabo diariamente en el juzgado, es decir, el número de asuntos que se están desahogando de una manera clara, con estadísticas, con precisión, pues le vamos a decir a la gente lo que estamos haciendo. La gente va a poder saber qué se está haciendo precisamente en el juzgado cada día, y obviamente tener una medición periódica, una medición mensual, una medición cada cierto tiempo, para que la gente pueda ver el resultado que están dando las personas juzgadoras en cuanto al conjunto de acciones que se llevan a cabo, el número de sentencias, el número de resoluciones. Hoy a veces esta información es muy lejana porque no la encontramos así, y a veces encontramos estadística judicial, pero en periodos muy largos de tiempo. Y bueno, ya como última de las últimas preguntas, como juez, ¿cómo garantiza que no influyan en ti las etiquetas sociales, los prejuicios o estereotipos al momento de impactar justicia? Porque sabemos que al estarte postulando como juez, estás tratando en diferentes contextos, con diferentes personas, en diferentes ámbitos. Bueno, yo siempre he sido una persona convencida de que en mí no existen los estereotipos. Todas las personas son iguales, y creo que esa es una cuestión que nosotros hemos desarrollado, yo he desarrollado, y todos debemos de hacerlo, en cuanto a ver, notar, ¿sí? Que las diferencias nos deben de enriquecer. El juzgar sin estereotipos, sin etiquetas, esto debe ser nada más como una herramienta, una garantía para hacer iguales a las personas que no tienen las mismas condiciones. A veces las expresiones que tienen que ver con la desigualdad únicamente deben de dejarnos en claro, deben dejarme en claro, y así lo va a hacer, que ese contexto de vida que tienen debe ser para darles una herramienta, un apoyo, un elemento que hoy se establece en las leyes, que se establece gracias
a nuestro sistema constitucional y convencional de protección de los derechos fundamentales, en el que los jueces pueden hacer ajustes razonables al procedimiento para que estas personas tengan esos elementos, sea una persona, sea una herramienta tecnológica, sea algo de carácter científico, para que estas personas en esa condición de vulnerabilidad puedan tener condiciones igualitarias que quien no tiene esas condiciones o quien no tiene ese contexto desigual social, económico, físico, el que sea. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos tu visión con todos nosotros. Y bueno, antes de despedirnos ya como última pregunta, ¿por qué crees que la participación de nosotros los jóvenes es fundamental hoy en día? ¿Y por qué crees que deberíamos considerar tu propuesta como una forma real de cambiar la justicia aquí en Hidalgo? Bueno, la realidad es que ustedes jóvenes siempre serán importantes. Ustedes son el futuro de una nación, son el futuro de nuestro país. Ustedes se van desarrollando en ser conscientes, en adquirir, empaparse de la experiencia de otras personas que ya tienen más experiencia, que ya tienen más edad. Entonces creo que ustedes recepcionan de una manera más flexible lo que hoy tenemos en nuestra realidad. Entonces eso les permite a ustedes ser creativas, creativos, innovadores, aventurarse, porque obviamente el espíritu de los jóvenes ese es el de la aventura, el de la valentía. Entonces ustedes sin duda pueden hacer muchas cosas y creo que su participación en estas elecciones hará una gran diferencia, sin lugar a dudas. Y yo te puedo decir que yo estoy comprometido a llevar cambios en la transformación de la justicia que involucre, como pues ya lo dijimos hace unos momentos, la participación de los jóvenes, que haya coordinación para que ustedes puedan saber lo que sucede en un juzgado, que hoy si les preguntamos a muchos en las universidades, muy pocas personas acuden a audiencias públicas, muy pocas personas acuden a un tribunal por temor, por miedo, y creo que esa brecha la debemos de romper las instituciones.